El planímetro se basa en la suma y comparación de áreas, las cuales trasladamos y rotamos y restamos, ya que será lo mismo calcular el área de una figura trasladada si mantiene sus proporciones. Un proceso para encontrar áreas es dividir el área desconocida en un gran número de triángulos. Primero encontramos el área de cada triángulo y segundo sumamos, ya que al dividir en triángulos partiendo del mismo punto del que surgieron, tienen la misma relación angular con los demás. Ahora, imaginemos que movemos o rotamos las posiciones del radio sin despegarnos del punto O. Si el ángulo AOB es muy pequeño, este arco parecerá o interpretaremos como una línea recta de longitud W. Entonces el área será R por W partido de 2. W va a variar con el ángulo. Entonces si el ángulo AOB se denota como una variación de alfa, verás que las dos longitudes R y W determinan el ángulo. De hecho, podemos decir que la variación de alfa es igual a W partido de R. Normalmente estamos familiarizados a medir los ángulos en grados, pero para esta medición utilizaremos radianes. Pongamos como ejemplo un radio de R igual a 3 centímetros, arco segmento W igual a 0,3 centímetros, entonces la variación de alfa es un ángulo de 0,1 radianes, que equivale a algo menos de 6 grados, 0,73 para ser más precisos. El motivo o ventaja de usar radianes radica en el hecho de decir que el ángulo es igual a la longitud del arco sobre el radio. Otra forma de decirlo es la longitud del arco es igual al ángulo multiplicado por el radio. De vuelta a nuestro triangulito, despejando el área del pequeño triángulo como un medio de R por W, que es igual a un medio de R al cuadrado por la variación de alfa, recordemos que el radio es igual al lado de los triángulos que dividen la figura o el área grande. Entonces, dado que cada rebanada o triángulo tiene el mismo ángulo central en el punto inmóvil O, el área es dada por la fórmula, un medio por la suma de los radios medidos al cuadrado multiplicado por la variación de alfa del ángulo. Esta fórmula representa la suma de los pequeños triángulos. El valor del área se hace más precisa al aumentar el número de términos o de triángulos en la fórmula. Se refleja con un mayor número de RS o mediciones más precisas. Ahora imaginemos que tenemos un eje como una recta con una rueda o engranaje. La rueda se mueve paralela al papel mientras se desplaza o se desliza por el papel, permitiendo el movimiento de la barra de BC a B'C'. Este movimiento se puede lograr primero moviendo la barra paralela a sí misma de BC a B'C, 2', y luego girando alrededor de B hasta que alcance B' y C. La rueda gira y se desliza un poco hacia los lados, una distancia de S, y al moverse de B', C2' a B'C', el engranaje se desplaza a una distancia en el ángulo orientada a la rueda. Nuevamente se mide con radianes a pesar de ser un ángulo pequeño. Entonces la distancia total que roda el engranaje es dP. Para la distancia total recorrida por el engranaje, donde dP es igual a ds más a, distancia de un punto del eje de la rueda multiplicado por la variación de alfa. ¿Cuál es el área que barre el eje? Al pasar de BC a B'C, el área cubierta era LDS, y al pasar de B'C2' a B'C', el área cubierta o barrida fue un medio por L al cuadrado por la variación de alfa, por lo que el área total barrida será llamada variación de A. Combinando las últimas ecuaciones nos da que dA es la suma y resta de las áreas atravesadas. Con estos conceptos podemos usar nuestro planímetro. Cabe aclarar que nuestra barra medidora simplificada le añadimos otra barra en el punto B. Esta segunda barra, llamada brazo polar, que tiene un extremo con bisagra conectado al brazo trazador en B y un extremo fijo pero libre en el punto O, ahora desplazamos nuestro punto marcador C alrededor de la figura a medir. Por lo tanto, el área barrida por BC será el área que estamos intentando medir junto al área dibujada. Pero debemos tener en cuenta que el área sombreada se cubrirá dos veces. La primera con la rueda girando hacia adelante y la otra al ir hacia atrás. Al regresar, bordeando la figura, acercándonos por el punto de partida, la rueda gira hacia atrás, por lo que se cancelaría dando un área de 0. Si consideramos el área total barrida por el brazo trazador como la suma de un gran número de áreas muy pequeñas, variaciones de A, tal cual escribimos anteriormente, ahora deberíamos interpretar cada una de estas sumas como la distancia total P a través del cual rodó el engranaje es P, igual a la suma de la variación de P. El ángulo total a través del cual giró el brazo trazador BC es alfa, igual a la suma de variaciones del ángulo. Pero dado que el brazo polar obligó al brazo trazador a volver a su punto de partida, el ángulo total girado es 0. Entonces LP, que a su vez LP es la distancia que rodó el engranaje, esto quiere decir que área A es igual al número de rotaciones de los dientes del engranaje LP. ¿No es increíble?